Bueno, muchísimas gracias por la invitación para participar de esta clase expandida. Muchísimas gracias a todos por interesarse y venir. Y efectivamente me parece que la sintonía es total, digamos, lo que armé está en total sintonía con lo que estabas diciendo y con este proyecto transcordillerano que estamos peregrinando y que tiene muchísimo que ver con potenciar todos aquellos recursos con los que ya contamos y poder expandirlos, ¿no?, en una sinergia entre las universidades y poder sacar provecho de todas las, digamos, de todos los recursos y características específicas que cada una de las instituciones tiene y que cada uno de los miembros de nuestras instituciones tienen, ¿no? Recién le contaba una pequeña anécdota a Ramón, que es que una de las profesoras de nuestro departamento de artes vino la semana pasada a contarme que estaba armando una invitación para una profesora, como decimos nosotros, muy copada, chilena, especialista en videoarte. Y le digo, yo estoy yendo la semana que viene a Chile. Me dice, ¿a dónde vas? A la Diego Portales. Me dice, ¡ay, la profesora es de ahí! ¿No? Como cosas que van, nosotros estamos tratando de darle cierta institucionalidad a cosas que están sucediendo casi naturalmente, ¿no? Así que, en realidad, incorporé una dimensión más a lo que te había contado que iba a preparar, que tiene que ver también con cómo los museos que tenemos también están formando parte de una estrategia de elaborar representación o de generar patrimonio. Y cuando yo ponía memoria o representación, en realidad tenía que ver no con una idea de tensión, sino con una idea de interrogante sobre qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, les cuento un poco de dónde vengo y hacia dónde, y después hablamos un poco hacia dónde van estos proyectos. El Instituto de Investigación en Arte y Cultura Dr. Norberto Grifa, que nosotros llamamos IAC, forma parte de un proyecto bastante amplio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La Universidad Nacional de 3 de Febrero es una universidad pública argentina muy pequeña, que está en las afueras de Buenos Aires, no está en la ciudad. Allí tiene el grado, dentro tiene una diversidad importante de carreras, pero uno de los desafíos que se planteó esta universidad es el de cubrir ciertas áreas de vacancia que la Universidad de Buenos Aires no ofrecía porque tiene carreras muy tradicionales, y dentro de lo que es el Departamento de Artes ofrece carreras que tienen bastante público, entre las cuales está la carrera de Artes Electrónicas o la licenciatura de Gestión en Arte y Cultura, que son carreras que no existían en la UBA y que tienen como muchísimo interés porque permiten generar una sinergia entre intereses artísticos, culturales, que en Buenos Aires por lo menos están teniendo muchísima repercusión. El Instituto de Investigación en Arte y Cultura está totalmente asociado al Departamento de Artes, no solo porque tiene la misma directora, que es Diana Wexler, sino porque lo que tratamos de hacer es de trabajar en sinergia, ¿no? Y tiene, digamos, es un instituto que tiene varias especializaciones y maestrías. Yo acá puse como la lista, ¿no? En arte sonoro es una especialización nueva que estamos lanzando a partir del año que viene. Artes electrónicas, curaduría, literatura latinoamericana, diseño conceptual, estudios literarios latinoamericanos, escritura creativa, creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. También tenemos un doctorado en teoría comparada de las artes y varios centros de investigación. Los centros de investigación reúnen a proyectos muy ambiciosos, en cierta medida, que funcionan en relación con también con las especializaciones, con la maestría, con el doctorado, y dentro de ese
gran proyecto de investigación y desarrollo que tenemos en el área de artes. Dentro de esa propuesta se encuentran, digamos, ciertos centros de investigación que están más orientados al desarrollo de investigación académica tradicional y otros tantos que tienen, digamos, una función que se podría pensar como investigación aplicada, ¿sí? Entonces, en ese contexto funcionan el Centro Materia, que es un centro que se dedica al análisis de la materialidad de los objetos artísticos, que compone un equipo multidisciplinar, no digo ni interdisciplinar, es multidisciplinar porque trae gente de las ciencias exactas, tiene físicos, químicos, especialistas en fotografía, historiadores del arte, especialistas en papel, en conservación, y tenemos, digamos, varios desarrollos que van desde el arte barroco hasta arte contemporáneo. Y tenemos un megaproyecto que es la construcción de una materioteca que funcione como base para el desarrollo de conservación y preservación artística, no solo de arte tradicional, que quizás lo que se descubrió con los años, como les comentaba ayer a Ramón, lo que se descubrió con los años es que es mucho más fácil de conservar porque tiene elementos nobles y perdurables, pero lo que han descubierto este equipo de investigación es que lo que es más difícil de conservar es el arte contemporáneo, que es muchísimo más efímero. Y uno de los proyectos que tenemos en Danza con Ramón es la posibilidad de empezar a diseñar estrategias de conservación en arte electrónico, ¿no? Que es uno de los elementos más complicados en el sentido de que sus soportes, no solo estos, digamos, sino el software en sí mismo, perecen rápido y se transforman rápido, y los artistas electrónicos están empezando a encontrar que en el mediano plazo sus pendrives ya van a ser obsoletos, ¿no? Bueno, el Centro Materia reúne estas características, y un proyecto que podría que podría funcionar en sinergia o que está asociado a estas indagaciones sobre el campo de la conservación es un archivo que es un archivo orientado a recuperar fondos personales, fondos documentales personales de artistas y distintos personajes del mundo de la cultura, que es el archivo IAC. Después también tenemos otro, voy a hablar más en detenimiento más adelante sobre el archivo, entonces medio que lo paso. Después tenemos otro proyecto que es IDECREA, que es un proyecto semi-transcordillerano porque su director es argentino, pero también trabaja en Chile, que es muy curioso este proyecto porque se basa en la investigación de una etnógrafa que se llama Isabel Aretz, que viajó por toda América recogiendo distintas producciones musicales desde pueblos nativos de distintas características, y ellos se ocupan no solo de indagar sobre nuevos vestigios, sino que también recrean instrumentos musicales y propuestas musicales que habían desaparecido, ¿no? Toman códices, crean instrumentos que ya no existen, y todo esto lo canaliza, toda esta investigación la canaliza en una producción artística musical que se sustancia en una orquesta de instrumentos autóctonos y nuevas tecnologías. Y otro proyecto grande que tenemos es el que llamamos Muntref, ahí ven varios. Muntref es el museo de la UNTREF, que tiene, digamos, que canaliza su propuesta en 5 sedes. Uno es el Muntref Arte y Ciencia, donde se canaliza la producción de artistas electrónicos de la carrera de grado y la carrera de posgrado y de los investigadores que tiene la universidad.
Luego hay un MUNTREF, que es el Museo de Inmigrantes, donde se canalizan las investigaciones en temas de inmigración, que no solo son del Departamento de Artes, sino también del Departamento de Ciencias Sociales, donde tenemos una carrera más tradicional en Historia, que es de donde vengo yo. Hay un centro de arte contemporáneo, hay un centro de arte y naturaleza, que se inauguró recientemente, a fines del año pasado, con otro proyecto grande que tiene la UNTREF, que es Bien al Sur. Y finalmente un MUNTREF Artes Visuales, que es donde se muestra, digamos, las muestras son de arte y está emplazado en Caseros, que es este barrio en las afueras del conurbano bonaerense. Entonces, ¿por qué les cuento, digamos, todos estos instrumentos con los que cuenta el Departamento de Artes y el Instituto de Investigación de Arte y Cultura? Porque esto tiene que ver con un planteo que se gestiona desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero en el mismo momento de pensarse en su rol como universidad pública, ¿sí? En Argentina, pensar a la universidad pública, y una universidad pública pequeña, con muy poco presupuesto, siempre supone definir qué lugar se quiere ocupar frente a un mega monstruo, ¿sí? Que es la UBA, ¿no? La Universidad de Buenos Aires. Y supone también pensarse en función de poco presupuesto, ¿no? Son esos dos elementos, son indiscutiblemente dos elementos que condicionan la agenda de una universidad de estas características. Entonces, lo que nos propusimos hacer nosotros junto con Diana Wexler y todo el equipo que trabaja en el Departamento de Artes y en todos estos centros de investigación y en el instituto, tiene que ver con partir de un punto de vista misional, es decir, que todo lo que nosotros orquestemos no sea pensado en función de que somos chiquitos y que no tenemos recursos, sino primero dotarnos de una misión en términos de proyecto, ¿sí? Y en función de eso ver cómo vamos a llevar a cabo esa misión potenciando todos aquellos recursos que tenemos. Y uno de los principales recursos que tenemos son los docentes y son los estudiantes, ¿sí? Los docentes, investigadores, artistas, el personal de las distintas áreas y los estudiantes. Y para eso, digamos, uno de los primeros pasos para pensar la misión fue a partir de la propuesta de investigación, que tenemos varios de los integrantes del área de artes de la universidad, que parte de repensar lo que mucho tiempo también fue un condicionante, que tiene que ver con esta dicotomía entre centro y periferia, ¿no? En materia tanto de arte como de cultura, ¿no? Entonces, el recorrido de Diana Wexler en materia de investigación, yo fui su tesista, así que trabajé con ella muchísimos años, siempre vino a partir de la puesta en cuestión de pensar el arte sudamericano o latinoamericano en general desde una perspectiva de periferia. Lo que, digamos, nuestro trabajo de investigación siempre estuvo como ordenado a partir del planteo de que Latinoamérica toma algunos elementos de Europa, pero construye una modernidad propia, ¿no? A partir de distintas estrategias de apropiación y de significación. Entonces, en ese sentido, poder pensar en un proyecto artístico desde una universidad que es doblemente periférica, ¿no? En la medida en que es pequeñita y que está en Argentina, nos permitió poner todos estos elementos, estos centros, estos proyectos y estos museos
en otro lugar, ¿no? En un lugar de potencia y no de falta o de carencia. En ese sentido, también tuvimos que hacer un trabajo de repensar la figura del museo, poniendo en cuestión una tradición museal local, nuestra, argentina, que ponía en cuestión, digamos, esta idea de los museos diseñados desde estados nacionales liberales, desde fines del siglo XIX, donde el lugar del museo tenía que ver con la construcción de una identidad orientada, ¿sí?, a reforzar lo que los historiadores llamamos el proceso de nacionalización de las masas, que tiene lugar desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Entonces, de ahí es de donde surge, ¿sí?, desde todos estos debates, desde todos estos planteos, de ahí es de donde surge la propuesta de pensar un proyecto artístico desde una universidad, proponiendo una suerte de misión-desafío para que tienda a colaborar con la construcción de políticas culturales, museísticas y archivísticas, ¿sí? Y al mismo tiempo proponer distintas sinergias al interior de la universidad, ¿sí?, entre departamentos que necesariamente deberían estar relacionados, pero que muchas veces no se relacionan. Entonces nosotros trabajamos con el departamento de ingeniería, donde hay ingeniería en sonido. Entonces cuando se produce una muestra, llamamos a nuestros colegas de ingeniería en sonido, trabajan con los colegas de artes electrónicas. Cuando tenemos que hacer una muestra que toca problemas de inmigración, llamamos a nuestros colegas de historia, ¿sí? La idea es generar una misión para la universidad, no solo para el departamento de artes. Y ahí, digamos, en nuestros museos y centros de investigación se canalizan estas sinergias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, el Centro de Arte y Naturaleza, que está donde antiguamente estaba el Zoológico de Buenos Aires, que ahora es una suerte de proyecto de ecoparque, porque todavía hay muchos problemas. Ahora, en este momento, acabamos de inaugurar 2 muestras, y este lugar lo pensamos como un centro de investigación donde colabora la carrera en Ingeniería en Medio Ambiente que tiene la UNTREF, donde tenemos una clínica de artistas, donde están totalmente invitados a proponer. Entonces, y donde entra todas las producciones artísticas o todas las propuestas de producción artísticas que planteen problemáticas vinculadas al medio ambiente y a la naturaleza, ¿sí? Entonces ahora tenemos una muestra de Pablo Lapadula, que viene del campo de la biología, que se llama Zoología Fantástica, y una muestra de Claudia Coca, que estuvo haciendo una residencia de 1 mes. Ella es una artista que trajo una propuesta, pero que una vez que estuvo en el museo repensó esa propuesta y armó algo para el museo. Esa es la idea de las residencias, ¿sí? En Muntref Artes Visuales tenemos otra muestra que se llama Hogar Dulce Hogar, Hábitos Artísticos Contemporáneos, donde lo que se propuso es una curaduría en la cual muchos artistas que recorren la escena artística porteña repiensan el lugar del hogar y de los microrrelatos que suceden al interior del hogar. Esta muestra está en Caseros, en este barrio en las afueras de Buenos Aires, e invita no solo a los artistas a pensar ese microcosmos del hogar, sino que incluye un proyecto educativo muy activo que tenemos con la comunidad, donde la universidad
convoca a escuelas primarias, a escuelas públicas en general, pero también privadas, a participar de actividades dentro del museo, donde distintos chicos no solo recorren la muestra, sino que ellos también producen distintos registros que nosotros después colocamos de manera virtual en la página del museo. Otro de los museos que conforman parte de esta misión es el Museo de los Inmigrantes. El Museo de los Inmigrantes funciona donde antiguamente estaba emplazado el Hotel de Inmigrantes, que en Argentina funcionó entre 1911 y 1952. Y este museo tiene una carga muy fuerte en la medida que pertenece al Ministerio del Interior, funciona el Ministerio del Interior allí. Si ustedes quieren ir 6 meses a Buenos Aires a estudiar y tienen que hacer sus trámites de visa estudiantil, tienen que hacerlos allí, de hecho se hace ahí en la planta baja. Y hay un segmento del edificio que fue asignado a la universidad para que desarrolle una propuesta museística. Y allí, digamos, la universidad se ha planteado no solo recuperar una memoria histórica en torno a la tradición de inmigración de Argentina, sino también hacer un planteo de arte, digamos, donde se incluya un centro de arte contemporáneo, donde las muestras tocan la problemática de las identidades, de la construcción de identidades, porque la idea es romper con un estereotipo muy argentino que tiene que ver con esta idea de que los argentinos descienden de barcos, ¿no? Y digamos, primero romper con esa... Se me ocurren muchos adjetivos poco apropiados para una clase. Pero bueno, me voy a atener al concepto de estereotipo. Pero romper con esa construcción deshistorizante, en cierta medida. Y al mismo tiempo, digamos, celebrar el presente y pasado migratorio de la Argentina, pero pensándolo desde la idea de migración y no desde inmigración, ¿sí? Entonces, tanto el Museo de los Inmigrantes como el Centro de Arte Contemporáneo analiza, investiga, transita, tensiona, invita a reflexionar sobre la construcción de las identidades nacionales y sobre la construcción de la idea de identidad como un proceso en permanente movimiento, como un proceso en permanente transmutación y como parte de una dinámica que sigue en construcción, ¿sí? Entonces, hay un segmento del museo histórico, digamos, donde hay una narrativa curatorial que lo que hace es combinar preocupaciones e investigaciones del campo de la historiografía con intervenciones de artistas contemporáneos que intervienen en ese espacio para poder acercar la propuesta de investigación histórica a la reflexión contemporánea, ¿sí? Por otro lado, otro pabellón del museo es el Centro de Arte Contemporáneo, que incluye siempre muestras que son transversales a la preocupación sobre la identidad, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos 3 muestras. Una muestra que es un homenaje y recordatorio de Graciela Sacco, que falleció hace un año. Tenemos otra muestra de Ali Kazma, que es un artista turco que se preocupa por la construcción, es muy interesante, la transmutación de las construcciones de identidades
pero no en el movimiento de pueblos, sino en los movimientos individuales que hacen distintas personas que se dedican a distintos oficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una de las muestras, es un sufi turco, ¿sí? Estos escribas, y él muestra cómo va cambiando esa misma persona desde el momento en que toma un elemento que sería como una vara, a partir de la cual construye la pluma, ¿no? Entonces él muestra cómo se transforma esa vara en pluma y cómo quien la transforma es transformado al mismo tiempo. Perdón, acá, no, vuelvo para atrás. Una más. Ahí está. Y acabamos este sábado de inaugurar una muestra de Eduardo Estupía, que es un artista argentino, donde él repiensa el relato homérico de la Odisea en función del concepto de transmutación y migración, ¿sí? Entonces hay una muestra que acabo de inaugurar que se llama Ulises Inmigrante. Entonces, nada, digamos, son propuestas de arte contemporáneo, pero que siempre rozan la temática de las migraciones, ¿no? Y la idea es como reforzar este punto de que somos un museo, pero un museo universitario. Y aquí, digamos, colaboran distintas variables que tienen que ver con los procesos de investigación, pero al mismo tiempo de divulgación. En el Centro de Arte tenemos otro museo, que es el Centro de Arte y Ciencia, que está ubicado en un polo de divulgación científica que se llama Tecnópolis, y en este espacio funcionan, digamos, muestras permanentes, pero que solo son accesibles al público en una determinada parte del año, porque es un polo que no depende de la universidad, sino que depende de la ciudad de Buenos Aires y lo habilita al público medio año. Pero aquí permanentemente funcionan distintos centros de investigación, distintos talleres de los estudiantes de artes electrónicas. Entonces, ¿por qué les muestro todos estos espacios? Porque, digamos, son producto de lo que para nosotros implica reflexionar sobre el lugar del museo en la esfera pública. Y, digamos, son producto de estar permanentemente en una pesquisa que tiene al museo como objeto de investigación y que repiensa al museo rompiendo con una tradición muy fuerte que hay en Argentina y en Latinoamérica, podemos decir que también, donde se segmenta a museos de artes, museos de historia, museos de ciencias naturales, ¿no? Esa tradición, esos tres pilares, acá están totalmente fracturados, ¿sí? Esta es una separación que para nosotros es totalmente inconducente, y lo que tratamos de hacer en estas distintas propuestas que les fui mostrando es generar cruces donde ya desaparece la idea de museo como institución científica, se rompe con, obviamente, esta idea de un museo como productor de miradas objetivas sobre la realidad, se rompe con la idea de museo como vidriera, y se rompe también con la idea del museo como un dispositivo disciplinante, ¿sí? Un dispositivo que construye mirada y donde la gente asiste para aprender qué es lo que hay que entender del arte, qué es lo que hay que entender de la nación, qué es lo que hay que entender del desarrollo científico-tecnológico. Entonces, al romper con estas distintas miradas, lo que se hace es cambiar el foco, proponer al museo como un espacio más para generar políticas culturales y como un espacio más para introducir nuevos interrogantes sobre quiénes
construyen políticas culturales. Si ustedes están al tanto de lo que está pasando en Argentina en este momento, en el campo cultural, lo que pueden observar es que se está dando un fenómeno de bastante preocupación, porque hasta ahora teníamos un Ministerio de Cultura que ya no existe, desde hace una semana. Teníamos un Ministerio de Ciencia y Técnica que también acaba de dejar de existir. Ambos fueron fusionados bajo el Ministerio de Educación. Aparte de que teníamos un Ministerio de Trabajo que ahora ya tampoco existe. Pero bueno, estas son otras cuestiones. Me atengo al campo cultural. Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es lamentarnos ¿no? y seguir lamentándonos por las cosas que pasan en Argentina, pero como institución del campo cultural hemos decidido tener una actitud proactiva y generar cosas, ¿no? Entonces, en lugar de esperar que la Secretaría de Patrimonio haga tal o cual cosa, o en lugar de esperar que lo que ahora es la Secretaría de Cultura haga tales y cuales cosas, lo que hemos decidido hacer es plantear nosotros una agenda, ¿no? A través de los distintos dispositivos con los que contamos, entre otros los museos. Entonces, la universidad es pública, es productora, cultural, interviene en la esfera pública permanentemente y a partir de sus propuestas pone en tensión la falta de propuestas, pero al mismo tiempo repone lo que falta proponer, ¿sí? Entonces, generar lazos transcordilleranos para nosotros es establecer una agenda donde no solo estamos rompiendo con una idea cerrada de espacio de trabajo porteño, ni siquiera argentino, sino que también lo que estamos proponiendo es funcionar con otras instituciones que quizás no son públicas, ¿no? Digamos, tampoco nos cerramos a la idea con instituciones que están interesadas a generar elementos patrimoniales que tengan que ver con Sudamérica. Entonces, esta idea de poner el sur en potencia no solo se canaliza a través de los lazos que establecemos con nuestros colegas en otros países, sino que también se relaciona con un megaproyecto que tiene la universidad, que es la Bienal Sur, que se activó el año pasado, que es el construir una bienal que está siempre en progreso, ya sea por las muestras activas que tuvieron lugar el año pasado o por las charlas que se van dando a lo largo del año en el que no hay muestras, y que tiene que ver justamente con esto que afecta al funcionamiento del museo o que afecta a las distintas exhibiciones que tienen lugar no solo en Argentina, sino en distintos puntos del mundo a través de Bienal Sur, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos el fin de esta idea de proyecto republicano ilustrado de carácter disciplinante, también tiene que ver con que muchos museos, en Argentina al menos, todavía siguen funcionando con esa lógica, ¿no? Entonces, la idea en este caso es promover una propuesta donde ciencia, técnica, desarrollo, arte y cultura no sean excluyentes, sino que funcionen en el mismo sentido y desarticular eso a partir de estructuras propositivas y no de cuestionamientos en papers nada más, ¿no? Yo les quería traer un ejemplo, digamos, de aquello con lo que se está rompiendo, ¿no? Para entender, digamos, qué es lo que implica en la construcción de Estados-nación como los nuestros. Entonces, en Argentina, y por lo que estábamos charlando ayer, también en Chile e incluso en los Estados Unidos, la década del 30 fue una década
muy fuerte en la construcción de política pública y, por ejemplo, en Argentina se emplazan los principales museos que ya existían, pero Bellas Artes existía en un edificio efímero, que había sido un pabellón en una feria internacional en París. El Museo de Ciencias Naturales estaba en un edificio que no había chance de que siguiera soportando el caparazón de un gliptodonte. Bueno, en los 30 se instalan estos museos. Este edificio que ven aquí es el Museo de Ciencias Naturales, que es muy bonito, que se construye específicamente para albergar a un proyecto de Museo de Ciencias Naturales en Argentina, y que se instala en una plaza que se llama Parque Centenario, porque es un proyecto de principios del siglo XX, que se instala con el centenario de la celebración de la independencia, y que en realidad tiene esta forma que ven acá, el Parque Centenario, tiene forma de escudo nacional, ¿sí? Entonces, la idea que había originalmente en este proyecto disciplinante, liberal y republicano de museos en Argentina, era que el Museo de Ciencias Naturales funcionara como vidriera de la ciencia, ¿sí? De la ciencia y del progreso en Argentina. Por eso en esa misma zona hay varios otros edificios que son de investigación científica. Y hay algo muy interesante que tiene el museo en su exterior, que son una serie de bajorrelieves, ¿sí? Que fueron consignados a distintos artistas argentinos, y todos tocan estos temas, ¿sí? Distintos elementos icónicos de la naturaleza argentina, ¿no? Los cóndores, llamas, jaguares, vicuñas, flamencos, tapires. Tienen todos estos elementos, pero a mí, digamos, como historiadora y como historiadora que se interesa por el campo del arte, me habían llamado muchísimo la atención que la secuencia de imágenes arrancara con un gliptodonte, ¿sí? Y terminara con un grupo de aborígenes al final, ¿no? Entonces, lo que yo me dediqué un tiempo a investigar tenía que ver con por qué la secuencia que recibe el visitante del Museo de Ciencias Naturales comenzaba con un gliptodonte y terminaba con un grupo de aborígenes en una situación de vida cotidiana, preparando alimentos y demás. Y por qué el Museo Histórico Nacional comienza en la época de la colonia. Tiene un relato que comienza en la época de la colonia, ¿no? Me llamaba la atención como esta segmentación y me preguntaba, digamos, sobre indicio de qué era en el caso de la construcción y la percepción de la nación argentina. Entonces, lo que pude, digamos, colegir de todo esto es que aquí, digamos, lo que se establecía era una secuencia de imágenes que entroncaba con la idea de que la República Argentina logra revertir, ¿no?, esta noción de civilización y barbarie que había articulado durante muchos tiempos los debates internos, y que el museo venía a funcionar como un dispositivo que permitía mostrar a la ciencia como un elemento de materialización de la existencia de una nación civilizada, ¿no? Entonces, les traigo este ejemplo de, digamos, edificio monumental emplazado específicamente como evidencia del grado de civilización al que había llegado la Argentina en la década del 30, en cierta medida para mostrarles cómo vamos naturalizando ciertas prácticas a través de estos dispositivos y el poder que tienen estos dispositivos, en la medida en que durante muchísimo tiempo funcionaron de esta manera y no fueron puestos en cuestión, ¿sí?
Entonces, la responsabilidad que tenemos, en nuestro caso, como universidad que impacta, digamos, que tiene un correlato muy activo en el campo del arte, de la ciencia, de la cultura, es muy fuerte y nos parecía muy importante que no quedara reducido a papers, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos una sinergia entre estudiantes, investigadores, docentes y artistas y canalizamos estas investigaciones en un espacio concreto y emplazamos museos y los activamos a los museos en términos de dispositivos, no solo estamos poniendo esta muestra porque es linda y porque está buena y porque pudimos hacer un convenio con el Yo de POM y nosotros le mandamos una muestra a ellos y ellos nos prestan la de Ali Casma, sino que todo este concierto de museos está canalizando esto que en muchas ocasiones para los investigadores es algo frustrante, ¿sí? Que es investigar y pensar y discutir con colegas, pero no pasar del espacio de la jornada de debate o digamos, el grupo de estudio o demás cuestiones. Entonces, digamos, en este sentido, digamos, se invierte esta ecuación de ciencia al servicio de la patria, ¿no? O investigación al servicio de la patria y, digamos, el desarrollo en investigación tecnológica y el desarrollo en investigación científica está orientada, más que nada, a pensar no solo espacios o a pensar problemas, sino también a generar problemas, ¿no? Generar problemas y dar respuestas. Por eso, digamos, esta idea de, vuelvo al inicio de esta charla, de tomar conciencia de la misión del museo a la hora de pensar en términos de memoria, a la hora de pensar en términos de representación y a la hora de pensar la posibilidad de impactar en la construcción de una agenda cultural nacional, ¿no? Bueno, nada, estas son preguntas que ya en realidad fui planteando. Entonces, voy a otros dos dispositivos más. Además del museo, nosotros funcionamos con propuestas que tienen que ver también con la producción de contenidos culturales. Por un lado tenemos un centro, como les decía antes, que se llama Centro Materia, que funciona activamente no solo dentro de la universidad, sino generando recursos para el campo cultural local. Y como les decía antes, cruzamos un poco esta frontera de universidad pública que, digamos, se concentra en la investigación y el desarrollo interno y producimos servicios también. Entonces lo que ven ahí es una imagen de gente de la Universidad Nacional de 3 de Febrero trabajando junto con el Museo Nacional de Bellas Artes, haciendo un estudio estratigráfico, digamos, de materia de esa obra que tienen ahí. Ven que tienen como una pistola en la mano. Eso es un escáner que permite analizar la materialidad de esa obra, la composición de materiales, ¿sí? Los químicos que hay en ella, y eventualmente se puede encarar un proyecto de restauración a partir del análisis de esa obra. Y lo que ven a mi derecha es una imagen de nuestro archivo, el archivo IAC, que es un proyecto muy activo, que está creciendo a pasos agigantados. Aquí hay dos colegas míos, Martín Paz, que es el coordinador del archivo, y Olga Zurita, que es la coordinadora del proyecto archivístico. Y aquí, digamos, tenemos otro de nuestros proyectos orientados a repensar el patrimonio y a construir patrimonio, porque, digamos, lo que hace el archivo es
tomar donaciones de archivos personales, de fondos documentales que son donados ya sea por artistas, familiares de artistas que heredaron estos fondos, amigas que guardaron las cosas que dejó algún artista, ¿no? Digamos, esto puede ser muy variado, pero que tiene que ver con el objetivo de que los investigadores que quieran recorrer estos fondos documentales puedan encontrarse con todos los aspectos que hacen a la construcción de este personaje, ya sea artista, curador, crítico de arte y demás. Entonces, cuando hablamos de conservar la integridad y la unidad de los fondos, también estamos hablando de parte de esta misión que nos planteamos como Departamento de Artes e Instituto de Investigación en Artes, que tiene que ver con la posibilidad de conocer íntegramente a determinados productores culturales, ¿sí? Y de estos fondos no solo surge la posibilidad de que estudiantes o investigadores escriban papers, monografías o tesis, sino también existe la posibilidad de generar muestras, de generar otros dispositivos culturales que nos permitan circular por distintos ámbitos, ¿no? Entonces, dentro del archivo, lo que digamos, tenemos es un reservorio orientado a prácticas que tienen que ver con el desarrollo educativo, digamos, de nuestra comunidad académica, con desarrollo de investigación, y también incluimos, al igual que en el museo, distintas prácticas preprofesionales donde los estudiantes de la universidad pueden participar activamente de tanto la catalogación como la digitalización, en el caso del archivo, o montajes y producciones de obra en los museos, ¿sí? ¿No? Digamos, por ejemplo, hace, ¿cuánto fue? 2 años, o el año pasado, no me acuerdo, Leandro Ehrlich hizo una muestra en el Centro de Arte Contemporáneo. Varios estudiantes que se postularon de la carrera de Artes Electrónicas y de algunas ingenierías que tenemos de Ingeniería en Sonido, se postularon para participar de una práctica preprofesional en el montaje y la producción de esta obra, y a los estudiantes se les ocurrió que unos barcos que había hecho Ehrlich podían tener movimiento, cosa que a la productora de Ehrlich no se le había ocurrido. Se lo propusieron, a él le interesó y generaron un mecanismo que ahora Ehrlich incorporó a su obra, ¿sí? Esas son como las sinergias que se pueden ir generando. En el archivo estamos desarrollando también un espacio de archivo audiovisual y particularmente vinculado a esta nueva propuesta de arte sonoro, porque los estudiantes tienen una expertise que adquieren en la carrera en el proceso de digitalización sonora, ¿sí? Entonces, así es como la universidad, en lugar de, digamos, una práctica que a veces es muy porteña, de llorar por lo que nos falta, estamos utilizando estos recursos que tenemos para potenciar estos espacios y construir nuevos dispositivos. Al mismo tiempo, el archivo nos permite generar redes con otras instituciones. Nosotros formamos parte de una red que se llama ILIA, que es una red de archivos latinoamericanos, y ahora estamos generando una red un proyecto en red con ustedes, con la universidad, y gracias a la generosidad de Carlos Cruz, que nos ha puesto a disposición un fondo documental sumamente interesante que ahora vamos a empezar a trabajar, y que también sigue como esta dinámica que nosotros planteamos en la universidad y que Ramón sumó, digamos, con esta propuesta, que tiene que ver no solo con generar un archivo, sino también con generar una muestra, ¿no? Entonces, el archivo está creciendo, los invito a que lo indaguen, porque
todo lo que todo lo que nosotros vamos digitalizando es de acceso público. Es un archivo que cuenta con 19 fondos y colecciones, con 16.251 ítems que ya están digitalizados, con 12.000 objetos totales. También contamos con una biblioteca dentro del archivo que tiene que ver con las donaciones. Como nosotros no separamos los fondos documentales, tiene que ver con esto mismo, y entre otros, los fondos y colecciones que hoy se pueden acceder cuentan con un fondo documental de Annemarie Heinrich, que es una fotógrafa alemana que vivió en Argentina, con un megaproyecto vinculado a Rubén Darío, que tiene que ver con un megaproyecto de la universidad, que es el de editar o reeditar las obras completas de Rubén Darío. Tenemos también un fondo documental de Julia Kosice, Pablo Renzi, Juan Carlos Romero, bueno, y muchos otros más que pueden encontrar si entran a nuestra página. Esto es una captura de pantalla de nuestra página. Y acá también se plantea otras tensiones que tienen que ver con la idea de archivo y de qué hace una universidad pública con estos fondos documentales que reciben, ¿no? Entre las grandes discusiones que se han tenido implican que para una universidad, con el presupuesto que tenemos nosotros, es sumamente costoso avanzar sobre tareas de digitalización, conservación y guarda de estos materiales. Y también está el interrogante sobre qué hacer con estos materiales, si difundirlos, ponerlos públicos, dar acceso absoluto y restricto al material, o generar, digamos, ciertas instancias, digamos, o ciertos filtros para que la gente pueda acceder o no a esto. Y de nuevo, digamos, volviendo sobre esta idea de generar patrimonio cultural, poner en valor aquellos elementos que están disponibles, pero que le falta, digamos, una contención o una estructura para hacerlos accesibles. La universidad lo que decidió es que se digitalice absolutamente todo el material, con las restricciones de cada caso que las ponen en general los donantes, poner totalmente a disposición de los investigadores todo el material que se va digitalizando, y de ese modo tener un alcance que trasciende las fronteras nacionales, ¿no? Porque ustedes pueden ingresar a nuestra página y allí van a encontrar cantidad de documentos, fotografías y elementos que han sido digitalizados, que seguirán siendo digitalizados y que permiten avanzar sobre tesis, investigaciones y eventualmente posibles muestras, no solo en Argentina, sino fuera del país. Entonces, este es un proyecto archivístico que involucró toda una serie de desafíos para quienes trabajan dentro del archivo, porque se encuentran con fondos documentales de lo más diversos, que reúnen los objetos más diversos, y al mismo tiempo desafíos que son problemas en términos de gestión, ¿sí? Que tienen que ver con cuestiones de infraestructura, con demandas de espacio físico, con la consecución de material de conservación, con esto que les decía recién, digamos, con la puesta en circulación de estos fondos y ver cómo hacemos, establecer como relación con los distintos cedentes, pero la misión principal que hay detrás de todo esto tiene que ver con el último punto que yo pongo acá, que tiene que ver con evitar la expatriación de archivos, ¿sí? Expatriación no porque no querramos compartirlos con otros investigadores de otros lugares del mundo, sino que tiene que ver con que desde hace unos años ha habido una política muy activa de distintos institutos, archivos, universidades europeos y norteamericanos
que han venido a Argentina, por ejemplo, a comprar archivos enteros y se los llevan, y si bien en algunos casos se pueden visitar online, en otros no tanto. Entonces hay investigadores argentinos que están viajando al Instituto Libre de Berlín a ver la revista Nativa, sí, que por suerte la pusieron online, pero digamos, suena como sumamente ridículo, ¿no? Pero eso tiene que ver con que hasta hace poco en Argentina no había una política activa de recuperación de archivos, no había inversión en archivos, salvo en algunas instituciones. Entonces, de nuevo, acá la universidad, en lugar de esperar que el Estado haga algo, se puso a hacer algo, ¿sí? Entonces, bueno, acá, digamos, lo que ven son algunas capturas de pantalla de cómo se puede ver distintos fondos documentales, ¿sí? Se puede recorrer estas propuestas, ¿sí? Yo tenía miedo de que no nos funcionara internet o que no pudiéramos ingresar, pero básicamente, digamos, si ustedes ingresaran en la página de nuestro archivo, lo único que tendrían que hacer es cliquear sobre estas imágenes para poder tener una lectura completa de cada uno de estos ítems, ¿sí? Y les traje un caso como ejemplo, que es uno de nuestros fondos y para mostrarles todo el recorrido, digamos, que hemos hecho, ¿no? El fondo Heinrich Sanguinetti, esta es Annemarie, la fotógrafa. El fondo Heinrich Sanguinetti llegó a nuestras manos de parte de sus hijos, que también son fotógrafos. Ellos estaban interesados en que este archivo, que es mega grande, un día creemos que tiene 150.000 negativos, otro día nos enteramos que tiene 400.000 y otro día creemos que tiene 500.000 y después empiezan a aparecer álbumes, cartas, recortes y demás, así que esa será la pesadilla de Olga por mucho tiempo, poder terminar de armar un cuadro de clasificación de ese lugar. Es algo que la familia de Annemarie nos dona con un usufructo en vida, es un archivo vivo, es un archivo es un fondo documental que ellos conservan en su estudio fotográfico en la ciudad de Buenos Aires, pero donde nosotros estamos haciendo un trabajo de digitalización y de puesta en valor, en conservación, y que después, bueno, en el momento de que ellos ya no lo puedan tener, pasará a manos de la universidad. Este es el estudio de ellos, este es el lugar donde nosotros trabajamos, es un estudio a la calle de fotografía que está muy activo, y lo que nos pasó fue que a medida que nosotros empezamos a investigar qué es lo que ellos tenían, encontramos a dos Annemarie Heinrich, que son una sola, por supuesto. Es la Annemarie Heinrich más conocida, es una artista de estudio que se hizo muy famosa por sus fotos de artistas, por sus fotos glamorosas y retocadas, que se publicaban en revistas, y por eso, si se fijan acá, estas son unas cajas de actores, actrices y demás que contienen negativos, digamos, que cubren toda la historia del mundo del espectáculo en Argentina, pero también encontramos estas otras cajas que ven a mi izquierda o a su derecha, donde encontramos negativos 6x6 que tenían que ver con todo lo que hizo Annemarie para desarrollar su interés fotográfico en paralelo a todas estas fotos que va haciendo el mundo del espectáculo, ¿no? Es una Annemarie que nosotros llamamos Annemarie inédita porque nunca había mostrado esta fotografía, salvo en algunos casos específicos, pero no, yo antes les decía dos Annemarie que son una sola, porque no son Annemaries en tensión, sino que una Annemarie se fue construyendo al mismo tiempo que la otra, digamos, las dos son la misma en lo que hace a su indagación. Cuando, acá está el changuito que les decía ayer, ¿sí? Esto es lo que nosotros nos encontramos, que si bien estaba bastante ordenado, porque tenía, digamos, todo está numerado y organizado, estaba guardado en un espacio que convivía con
Eso que ven azul ahí es lo que nosotros llamamos el changuito de las compras, que es lo que usa la hija de ella para ir a comprar cosas a la verdulería o a algún otro lugar. Y que nosotros, digamos, tuvimos que, como ellos todavía conservan esto, porque es un archivo vivo del cual ellos todavía sacan negativos para hacer copias analógicas que venden. Acá encontramos negativos en placas de vidrio, encontramos negativos 6x6, 35 milímetros, digamos, es un espacio insondable. Tuvimos que establecer, digamos, ciertos criterios de guarda y de conservación, que lo primero que hicieron fue cerrarle la puerta al gato y sacar al changuito, ¿sí? Y después se empezó con una tarea que tiene que ver con la aclimatación del espacio, y Buenos Aires es una ciudad sumamente húmeda, donde lidiamos permanentemente con 90 o 100% de humedad. Y eso fue también, había temperaturas de 30, yo miro a los que trabajan en el archivo para que se asusten, había temperaturas de 30 grados en este espacio, así que el nivel de acidificación de los negativos era terrible, el olor a repollo. Yo, la primera vez que entré, les cuento una infidencia, pensé que habían hecho sopa de repollo o chucrut o algo por el estilo por el olor que había en el lugar. Esa era mi ignorancia respecto al olor a los ácidos. Bueno, y la cuestión es que nos empezamos a encontrar con estos materiales, ¿sí? De nuevo, digamos, si bien eso ustedes lo ven así, ella muy ordenada, tenía carpetas de exposición y tenía estas otras carpetas de contactos, ¿sí? Donde tenía copias, que nos permitieron encontrarnos con esa de Marie, que no tenía absolutamente nada que ver con las mujeres glamorosas de pestañas kilométricas, que son las más conocidas, ¿sí? de sus fotografías, o sus fotografías de Evita, Borges, Mercedes Sosa y demás cuestiones. Entonces, aquí, digamos, lo que se hizo fue armar un equipo totalmente interdisciplinar, donde, por supuesto, intervino la expertise de la gente que trabaja en nuestro archivo, pero también entramos nosotras, que somos las investigadoras en historia y en arte, y digamos, lo que planteamos es una sinergia de trabajo que también trasciende otro problema que se suele dar en el campo o en el mundo del archivo, que es una suerte de guerra entre archiveros e investigadores, que, digamos, manejan aparentemente lenguajes que parecen ser distintos, que no deberían serlo, digamos, pero que parecen ser distintos, y que se ven en muchas circunstancias en términos de conflicto e incluso de lucha, ¿sí? He visto en congresos peleas entre archiveros e investigadores que son sumamente yermas e inconducentes. Y como los fondos nuestros son bastante reducidos, recurrimos también a financiamiento externo, pedimos colaboración a la British Library, donde también pueden ver este fondo documental, ¿sí? Conseguimos un subsidio que se llama Archivos en Peligro, que permitió también darle como mayor impulso a este proyecto. Entonces, en la British Library pueden ver también, en el formato que ellos utilizan, este fondo documental, ¿sí? Las formas de digitalizar son diversas, como ven aquí. Y de eso que vieron, esas cajas que vieron antes, empezamos a pasar todo a este formato que es un poquito más cuidadoso. Son cajas y sobres libres de ácidos. Y se nos ocurrió que con esto podíamos hacer una muestra, ¿sí? Para mostrar a la otra Anne-Marie, para rescatar esas ideas que ella tenía en sus archivos originales, digamos, en esos que no se animó a mostrar porque el mercado no le daba lugar. Y organizamos una muestra en uno de nuestros museos. Ven cómo se van como cruzando los distintos proyectos. Se cruzan las especializaciones, se cruzan las carreras de grado, se cruzan los distintos dispositivos, el museo, el archivo, son una sola cosa, funcionan en un solo sentido. Y ahí, digamos, lo que hicimos fue
organizar esta muestra, Estrategias de la Mirada, Annemarie inédita. Esta es la exhibición, es nuestra sala en el museo que está en Caseros, ¿sí? Aquí no solo exhibimos sus fotografías vintage, sino que también exhibimos negativos, los distintos elementos que ella utilizaba junto con su equipo para lo que son las prácticas de retoque, que eran muy frecuentes, en una suerte de trabajo hiperactivo previo a la tecnología actual, pero que funcionaba a la misma, quizás más que hoy en día, ¿sí? La cintura de Evita no era tal, descubrimos, era una total práctica de retoque. ¿Sí? Y aquí, digamos, fuimos exhibiendo la muestra, que también se traduce en un catálogo y en charlas donde distintos actores culturales participan, convocan, transitan este espacio y nos permiten realizar algo que para nosotros es fundamental, que son las prácticas de divulgación, ¿sí? Que digamos, básicamente lo que estamos haciendo es romper con ese circuito de investigadores encerrados en las prácticas de consagración necesarias e incluir, digamos, distintos canales para que esas cosas que se van investigando en un espacio de cenáculo tengan como salida al exterior, ¿sí? Y por último, digamos, contarles que en este contexto se generan, digamos, propuestas que no solo vienen de una dirección, sino que también son propuestas de estudiantes, de grupos de investigación que se acercan al museo y proponen distintos talleres de tecnología, de escritura creativa. Por ejemplo, en torno de las muestras se van dando distintos proyectos de los profesores o de los estudiantes de escritura creativa. Entonces, la idea es generar una propuesta, como vos decías antes, de clase expandida. Esto sería como de museos, archivos, investigaciones, ¿sí? O sea, sería una suerte de cultura expandida, donde todo el tiempo estamos rearticulando las agendas y abriéndolas a la comunidad. Bueno, eso es todo.